La mansión de los Garza era una obra maestra de la arquitectura moderna, un laberinto de cristal y acero pulido que se alzaba sobre la ciudad como un testamento del éxito implacable de Mateo Garza. A sus 42 años era un titán de las finanzas, un hombre que se movía por el mundo con la precisión de un algoritmo. Pero dentro de las paredes de su fortaleza de lujo reinaba un silencio tan profundo y frío como el mármol que cubría los suelos. Hacía 30 años que un incendio voraz le había arrebatado todo, a sus padres y a su hermana pequeña, Ana, de apenas 5 años. El fuego había consumido su hogar de la infancia y con él cualquier rastro de calidez en su vida. Ahora la opulencia era su armadura, una forma de mantener al mundo a una distancia segura, protegiendo una herida que nunca había cicatrizado del todo. Mateo vivía rodeado de un personal invisible y eficiente, pero su soledad era una compañera constante. Su única conexión genuina con el pasado, el consuelo que se permitía, era el recuerdo de una canción. Una nana simple, con una melodía agridulce que su madre le cantaba en las noches de tormenta. La recordaba con una claridad dolorosa, cada nota un eco de un tiempo en que su mundo había sido seguro y lleno de amor. A veces, en la soledad de su estudio, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un tapiz de luces indiferentes, cerraba los ojos y la tarareaba en voz baja, un ritual secreto para no olvidar la única pieza de su alma que el fuego no había podido convertir en cenizas. La melodía era su santuario, su ancla en un océano de recuerdos borrados. En medio de esta rutina estéril y controlada, llegó Sofía. Tenía 35 años, un rostro amable marcado por una tristeza silenciosa y un uniforme de cocinera impecable. Había sido contratada a través de una agencia de personal de élite, recomendada por su discreción y su supuesta habilidad para crear menús que no interfirieran con la austera vida del señor Garza. Su propósito era ser una función, no una presencia. Mientras la administradora de la casa le daba un recorrido, enumerando las estrictas reglas de la propiedad, Sofía observó la frialdad del lugar. Vio las escasas fotografías enmarcadas en plata de una familia sonriente, congelada en un tiempo anterior a la tragedia, y sintió el peso del silencio, una ausencia tan palpable que casi podía tocarla. Durante los primeros días, Sofía se mantuvo invisible, confinada a la cocina de acero inoxidable que era más grande que su propio apartamento. Observó la rutina. Vio a Mateo, siempre ausente, incluso cuando estaba presente, sus comidas solitarias consumidas en un silencio casi monástico. Vio la forma en que el personal se movía por la casa con un miedo reverencial, como si temieran que cualquier sonido pudiera romper el frágil equilibrio del lugar. Sofía vio el poder de Mateo, pero también vio su profunda y abrumadora soledad. Vio a un hombre que había construido un castillo para protegerse del mundo, solo para descubrir que se había convertido en su prisionero. Y en su silencio, ella reconoció un eco de su propia historia, una vida marcada por una pérdida que tampoco tenía nombre. El primer indicio del milagro ocurrió una tarde de jueves. Una tormenta de invierno azotaba la ciudad, el viento aullando contra los ventanales de la mansión. Mateo estaba en su estudio, incapaz de concentrarse. El sonido de la tormenta lo transportaba de vuelta a esa noche, al olor a humo y a la sirena de los bomberos. La angustia era una garra fría que le apretaba el pecho. Incapaz de soportar el silencio de su oficina, bajó a la cocina, buscando la distracción mundana de un café. Y entonces, por encima del rugido del viento, escuchó algo que detuvo su mundo. Desde la cocina, suave pero clara, llegaba una melodía. Era la canción, su canción, la nana de su madre, cantada en un susurro melancólico. Se detuvo en el umbral, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa. Sofía estaba de espaldas a él, removiendo una olla en la estufa,
ajena a su presencia. Cantaba en voz baja, una melodía que fluía de ella con una naturalidad que solo podía nacer del hábito y la memoria. No era una imitación, era la misma cadencia, el mismo tono agridulce que él recordaba. Por un momento Mateo se sintió como un niño de nuevo, escondido en la puerta de la cocina mientras su madre preparaba la cena. La sensación fue tan abrumadora que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Era una coincidencia cruel, una alucinación nacida de su dolor, o algo mucho más profundo y misterioso. El patrón se repitió. Cada vez que había una tormenta, cada vez que la casa se sentía particularmente opresiva, Mateo encontraba una excusa para bajar a la cocina. Y allí estaba ella, cocinando, y a menudo tarareando o cantando en voz baja la misma melodía. Él nunca decía nada. Simplemente se quedaba en el umbral, escuchando, sintiendo cómo esa simple canción comenzaba a reparar algo que él creía irrevocablemente roto. La cocina, antes un espacio funcional y estéril, se convirtió en el único lugar cálido de la mansión. El único rincón donde el fantasma del pasado no se sentía como una amenaza, sino como un abrazo. Empezó a observar a Sofía, no como a una empleada, sino como a un enigma viviente. Comenzó a notar los detalles. La forma en que sus manos, aunque marcadas por el trabajo, se movían con una delicadeza inesperada. La tristeza en sus ojos, una tristeza que él reconocía porque era un reflejo de la suya. Y sobre todo, la forma en que cocinaba. Sus platos no eran solo técnicamente perfectos. Tenían un sabor familiar, un eco de la comida de su madre que lo transportaba a su infancia. Un día, incapaz de contenerse, le preguntó por una sopa de lentejas que ella había preparado. «Esta sopa», comenzó, su voz sonando extraña en el silencio de la cocina. «Sabe exactamente cómo la que hacía mi madre». Sofía se giró. Y por primera vez, él vio una chispa de algo más que tristeza en sus ojos. «Son recetas de familia, señor», dijo ella suavemente. «Pasan de generación en generación». La conexión se profundizaba en silencio, a través de sabores y melodías. Mateo comenzó a encontrar razones para quedarse en casa, cancelando cenas de negocios para comer en la cocina, escuchando las historias que Sofía a veces contaba sobre su infancia en un pequeño pueblo del que él nunca había oído hablar. Ella hablaba de una vida sencilla, de una familia que había perdido todo en un desastre natural, de haber crecido en un orfanato. Pero siempre había lagunas en su historia, vacíos que él no se atrevía a explorar. Estaba aterrorizado de que si presionaba demasiado, la frágil paz que ella había traído a su casa se rompería y el silencio volvería a devorarlo todo. La situación no pasó desapercibida. Victoria, la prometida de Mateo, una mujer tan pulcra y fría como la propia mansión, comenzó a notar el cambio. Veía la forma en que Mateo miraba a la cocinera, la forma en que su rostro, normalmente una máscara de control, se suavizaba en su presencia. Victoria, una mujer experta en las dinámicas del poder, vio a Sofía no como una empleada, sino como una amenaza. La influencia de la cocinera sobre Mateo era un puente hacia su corazón, un puente que ella, Victoria, aún no había logrado construir. El magnate era su premio, y no iba a permitir que una sirvienta insignificante se interpusiera en su camino, sin importar el motivo de esa extraña conexión. La primera jugada de Victoria fue sutil, pero cruel. Una tarde, entró en la cocina mientras Sofía cantaba su melodía. «¿Podrías dejar de hacer ese ruido?», dijo, su voz cortante. «Es deprimente y poco profesional. Esta es una casa de prestigio, no una taberna de pueblo». Sofía se calló de inmediato, su rostro enrojeciendo de humillación. Mateo, que estaba entrando en la cocina en ese momento, escuchó el comentario, vio la crueldad en el rostro de su prometida y el dolor en el de Sofía.
y por primera vez sintió una oleada de ira protectora. «Déjala en paz, Victoria», dijo, su voz más dura de lo que pretendía. «Su canto no te molesta». La batalla por el alma de la mansión había comenzado. La tensión se volvió palpable. Victoria intensificó sus ataques, encontrando fallos imaginarios en la comida de Sofía, criticando su forma de vestir, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre sus orígenes humildes. Intentaba por todos los medios expulsar a Sofía, romper el vínculo que sentía que la estaba desplazando. Mateo se encontraba cada vez más a menudo defendiendo a su cocinera, creando una brecha cada vez mayor entre él y su prometida. Se dio cuenta de que la frialdad de Victoria, que antes había interpretado como sofisticación, era en realidad una falta total de empatía. Y la humildad de Sofía, que antes había ignorado, era en realidad una fortaleza silenciosa que admiraba profundamente. El clímax llegó una noche de tormenta, un aniversario de la muerte de su familia. Mateo estaba en su estudio, ahogándose en recuerdos, el dolor tan agudo como el primer día. Victoria intentó consolarlo con palabras vacías sobre seguir adelante y ser fuerte, pero sus frases eran como ceniza en la boca. Incapaz de soportar su presencia, bajó a la cocina, buscando el único consuelo que había funcionado. La encontró allí, preparando un té de hierbas. No necesitaba decir nada. Ella lo miró, y en sus ojos vio una comprensión tan profunda que lo desarmó. «¿Quiere que le cante, señor?», preguntó ella suavemente. Él asintió, incapaz de hablar. Mientras ella cantaba la nana de su madre, las lágrimas que él había contenido durante 30 años, finalmente comenzaron a caer. Lloró por su madre, por su padre, por la niña que había perdido y por el hombre solitario en el que se había convertido. Sofía no intentó consolarlo, simplemente siguió cantando, su voz un ancla en la tormenta de su dolor. Cuando finalmente se calmó, la miró a través de sus ojos empañados. Susurró su voz «Esa canción me la cantaba mi madre, la noche del incendio. Ella me la estaba cantando justo antes de que todo comenzara. Mi hermana pequeña, Ana, estaba en su regazo. Es el último recuerdo que tengo de ellas». La confesión quedó suspendida en el aire, cruda y dolorosa. Sofía lo miró, y su propio rostro estaba bañado en lágrimas. Sus manos temblaban. «Yo no recuerdo a mi madre», susurró ella. «No recuerdo su rostro. Crecí en un orfanato. Me encontraron después de un incendio cuando tenía 5 años. No recordaba mi nombre, ni de dónde venía. Lo único que tenía, lo único que recordaba, era esa canción». Sacó un pequeño y gastado relicario de debajo de su uniforme. Lo abrió. Dentro había una diminuta y descolorida foto de una mujer sonriendo y junto a ella un rizo de cabello oscuro. «Esto es todo lo que tengo de ella», dijo. Mateo miró la foto y el mundo se detuvo. Era su madre, y el relicario era el que su padre le había regalado, con la inicial G de Garza, grabada en la parte de atrás. El aire en la cocina se volvió denso, pesado, cargado con el peso de 30 años de un silencio imposible. Mateo extendió una mano temblorosa, no para tocar el relicario, sino como si temiera que se desvaneciera si se acercaba demasiado. «¿Puedo?». Su voz era un susurro ahogado. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le entregó el pequeño medallón de plata. El metal estaba caliente por el contacto con su piel. Mateo lo giró en sus dedos, sus huellas dactilares, buscando un ancla en la tormenta de incredulidad que se desataba en su mente. En la parte trasera, desgastada por el tiempo, reconoció la inconfundible G entrelazada que su padre había diseñado. Era el relicario de su madre. Y la foto era innegable. Era el rostro sonriente que presidía su estudio, la misma imagen congelada en el tiempo antes de que el fuego lo consumiera todo. «Me dijeron
Me dijeron que todos habían muerto, balbuceó Mateo, su mirada saltando del relicario al rostro de Sofía buscando, suplicando una explicación que su mente lógica se negaba a aceptar. El bombero que me sacó, él me dijo que era el único superviviente. Sofía negó lentamente con la cabeza, su propia confusión luchando con una esperanza aterradora. A mí me encontraron vagando por la calle, a varias manzanas de distancia, cubierta de hollín y en estado de shock. No recordaba nada. Me llevaron a un orfanato. Me dieron un nuevo nombre, una nueva historia. Lo único que no pudieron quitarme fue la canción. Estaba grabada en mi alma. Era lo único que me conectaba con un pasado que no podía recordar. La verdad comenzó a amanecer en la mente de Mateo, no como un rayo de luz, sino como una lenta e insoportable inundación. Ana, su hermana pequeña, la habían dado por muerta, su cuerpo supuestamente irreconocible entre los escombros. Pero, ¿y si no lo estaba? ¿Y si, en el caos de esa noche, la niña de 5 años había logrado escapar, corriendo aterrorizada hacia la noche? Su mente protegiéndola del horror, borrando todo excepto la última melodía que había escuchado de su madre. La posibilidad era tan monstruosa y tan milagrosa que lo dejó sin aliento. Miró a Sofía, realmente la miró por primera vez, y vio los ecos de su propio rostro, la forma de sus ojos, la curva de su sonrisa. Eran los ojos de su padre. Ana, susurró él, la palabra sintiéndose extraña y sagrada en sus labios después de 3 décadas. El rostro de Sofía se contrajo de dolor y confusión. ¿Quién es Ana? Tú, dijo Mateo, su voz quebrándose. Tú eres Ana, eres mi hermana. La revelación no trajo alegría inmediata, sino una ola de dolor compartido. 30 años de vidas separadas, de soledad, de luto por alguien que estaba vivo. Se quedaron allí, en medio de la cocina de acero inoxidable, 2 extraños unidos por la misma tragedia, 2 huérfanos que acababan de descubrir que no estaban solos en el mundo. El silencio que los envolvió ya no era de soledad, era un silencio de asombro, de reconocimiento y de una pena tan profunda que no tenía palabras. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Victoria entró, su rostro una máscara de furia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás llorando con la sirvienta, Mateo? Vio el relicario en su mano, la intimidad de la escena, y su mente saltó a la única conclusión que podía concebir. Así que es eso, siseó. Tienes una aventura con ella. Qué patético enamorarte de la cocinera. La acusación, tan vulgar y tan equivocada, rompió el frágil momento. Mateo levantó la vista, y la mirada que le dirigió a Victoria no era la de un hombre culpable, sino la de un extraño. Era una mirada fría, distante, como si estuviera viendo a alguien a través de un cristal muy grueso. «Vete, Victoria», dijo, su voz plana, «recoge tus cosas y vete de mi casa». La sorpresa en el rostro de Victoria fue total. «¿Qué? ¿Me estás echando por ella?» «Te estoy echando», corrigió Mateo, «porque en el momento más importante de mi vida, lo único que puedes ver es dinero y estatus, porque eres incapaz de reconocer una conexión humana real, incluso cuando está sucediendo frente a ti, y porque esta mujer, esta cocinera, es más familia para mí de lo que tú jamás serás». Se levantó, colocando una mano protectora en el hombro de Sofía. «Ella no es mi amante, Victoria. Es mi hermana». La mandíbula de Victoria cayó. Miró de Mateo a Sofía y de vuelta, buscando algún signo de engaño. Pero todo lo que vio fue la verdad innegable. En sus rostros idénticos, su mundo de cálculos y estrategias se desmoronó. Había apostado por el caballo equivocado. Victoria intentó una última jugada, la amenaza. «No puedes hacerme esto, Mateo. Tenemos un compromiso, un contrato. Mis abogados...» «Tus abogados pueden hablar con los míos», la interrumpió él. «Pero te aseguro
que cualquier compensación que recibas será insignificante en comparación con lo que acabas de perder. Ahora, vete. Se quedó allí, impotente. Por primera vez en su vida. Había sido superada no por una rival más rica o más hermosa, sino por una verdad tan poderosa que había reescrito todas las reglas del juego. Salió de la cocina, derrotada, el sonido de sus tacones caros resonando en el mármol como el eco de su propia insignificancia. El silencio que quedó atrás fue limpio, como el aire después de una tormenta. Mateo se volvió hacia Sofía, o Ana, su mente todavía luchando por reconciliar los dos nombres. ¿Cómo? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes?, susurró él. Ella negó con la cabeza, sus ojos todavía llenos de una maravilla temerosa. Supongo que a veces el dolor nos hace ciegos a lo que está justo frente a nosotros. Tú me veías como una empleada, y yo te veía como un jefe inalcanzable. Necesitábamos la canción para recordarnos quiénes éramos realmente. Se quedaron en silencio, la enormidad de su reencuentro asentándose lentamente. 30 años, una vida entera. Él había construido un imperio y ella había sobrevivido en los márgenes, cada uno llevando la mitad de la misma herida sin saber que el otro existía. La primera pregunta de Mateo fue práctica, la de un hombre acostumbrado a resolver problemas. ¿Qué hacemos ahora? Sofía sonrió, una sonrisa temblorosa que era un eco perfecto de la de su madre. No lo sé, admitió. Por primera vez en 30 años no tengo un plan. Solo sé que no estoy sola. Esa simple frase golpeó a Mateo con más fuerza que cualquier transacción financiera. Él tampoco estaba solo. El silencio de su mansión ya no era un enemigo. Se acercó y, con una torpeza nacida de décadas de distancia, la abrazó. Fue un abrazo incómodo, de extraños que eran la persona más cercana del mundo, pero en ese contacto sintió el primer deshielo del invierno que había habitado su corazón durante tanto tiempo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Hicieron una prueba de ADN, una formalidad que solo confirmó lo que sus corazones ya sabían. El resultado fue una coincidencia del 99.9%. Eran hermanos. Mateo le mostró a Sofía la casa, no como un jefe a una empleada, sino como un hermano compartiendo un legado. Le mostró el estudio de su padre, los pocos recuerdos que habían sobrevivido al fuego, y Sofía le contó sobre su vida, sobre el orfanato, sobre los trabajos precarios, sobre la resiliencia silenciosa que la había mantenido en pie. Cada historia era una pieza del rompecabezas de sus vidas, encajando para formar una imagen completa por primera vez. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Una tarde, Mateo la llevó al cementerio. Se pararon frente a la imponente lápida de mármol de sus padres. «Siempre pensé que estabas aquí con ellos», susurró Mateo, su voz llena de una culpa abrumadora. «Te traje flores todos estos años, sin saber que estabas viva, luchando sola». Sofía puso su mano en su brazo. «No estabas solo, Mateo. Ellos siempre estuvieron contigo. Y ahora yo también lo estoy. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro juntos, uno que los honre». Y de pie, frente a las tumbas de sus padres, los dos huérfanos finalmente comenzaron a sanar, su dolor compartido transformándose en un vínculo inquebrantable. La noticia de la hermana perdida de Mateo Garza causó un terremoto en el mundo de las finanzas y la alta sociedad. Las revistas que antes publicaban fotos de él con Victoria, ahora publicaban la increíble historia de su reencuentro. Pero a Mateo ya no le importaba la opinión del mundo. Había encontrado algo infinitamente más valioso que la aprobación pública. Había encontrado a su familia. La primera decisión que tomó como hermano fue ofrecerle a Sofía la mitad de su fortuna. «Es tu derecho de nacimiento», le dijo. Ella lo rechazó con una sonrisa.
No quiero tu dinero, Mateo. Quiero a mi hermano y quiero un trabajo. La petición lo sorprendió y lo deleitó. Sofía, que había pasado su vida cocinando para otros, tenía un sueño: abrir un restaurante, un lugar pequeño, acogedor, que sirviera la comida de su infancia, las recetas de su madre. Mateo no solo financió el proyecto, se convirtió en su socio más entusiasta. Pasaron meses trabajando juntos, diseñando el menú, eligiendo la decoración. Él aplicó su genio financiero y ella su alma culinaria. El restaurante, llamado La Nana, se convirtió en un éxito instantáneo, no solo por su comida exquisita, sino por la historia que contaba, una historia de resiliencia, amor y reencuentro. Se convirtió en el lugar más cálido de la ciudad, un refugio donde la gente no solo iba a comer, sino a sentirse en casa. La mansión de Mateo también se transformó. Las paredes frías y vacías se llenaron de risas. Sofía se mudó a una de las salas de la casa, y con ella trajo la calidez y el desorden de una vida real. La cocina de acero inoxidable se convirtió en el corazón del hogar, siempre llena del aroma de guisos cocinándose a fuego lento y del sonido de la música. Mateo aprendió a cocinar, torpemente al principio, pero con un entusiasmo que lo sorprendió a sí mismo. Descubrió que había más alegría en compartir una comida sencilla con su hermana que en cerrar un trato de $1.000 millones. El silencio había sido finalmente derrotado, reemplazado por la banda sonora de una familia reconstruida. Un año después de su reencuentro, en el aniversario del incendio, hicieron algo que nunca habían hecho. No fueron al cementerio. En cambio, organizaron una gran fiesta en la mansión, no para la alta sociedad, sino para los niños del orfanato donde Sofía había crecido. La casa se llenó de globos, juegos y el sonido de docenas de niños riendo. Mateo, el magnate solitario, estaba en el suelo, jugando a ser un monstruo de las cosquillas, cubierto de pastel de chocolate. Sofía, desde la cocina, lo observaba con lágrimas de alegría en los ojos. Vio al niño que había dentro del hombre, el hermano que había perdido y que finalmente había vuelto a casa. Y supo que su madre, dondequiera que estuviera, estaba sonriendo. La transformación de Mateo fue profunda y visible para todos los que lo conocían. Sus socios de negocios notaron un cambio en su estilo de liderazgo. La agresividad implacable que lo había caracterizado fue reemplazada por una empatía inesperada, una comprensión de que el capital humano era el activo más valioso. Comenzó a invertir en proyectos que no solo eran rentables, sino que también tenían un impacto social positivo, creando programas de bienestar para sus empleados y redirigiendo una parte significativa de las ganancias a causas benéficas. Creó la Fundación Garza en nombre de sus padres, dedicada a ayudar a huérfanos y a financiar programas de arte y música en comunidades desfavorecidas. El hombre que había construido su imperio sobre la base de la lógica fría descubrió que el verdadero legado no se medía en cifras, sino en las vidas que se tocaban. La tragedia que lo había endurecido ahora se había convertido en la fuente de su compasión. Sofía, por su parte, floreció de una manera que nunca había creído posible. Con el éxito rotundo de La Nana, se convirtió en una de las chefs más respetadas y queridas de la ciudad. Pero su verdadera pasión seguía siendo la conexión humana. Usó su nuevo estatus no para codearse con la élite, sino para crear oportunidades para aquellos que, como ella, habían comenzado sin nada. Su restaurante se hizo famoso por su programa de aprendices, contratando a jóvenes salidos de orfanatos y centros de acogida, dándoles no solo un trabajo, sino una primera oportunidad, una familia sustituta. Se convirtió en una mentora, una figura materna para docenas de jóvenes que habían crecido sintiéndose invisibles. Descubrió que su propia historia de supervivencia era su mayor fortaleza,
una herramienta para inspirar a otros a nunca renunciar a la esperanza. La mansión, antes un símbolo de aislamiento y dolor, se convirtió en un verdadero hogar, un centro de calidez y comunidad. Los fines de 1900 estaba llena de los hijos del restaurante de Sofía, jóvenes chefs y camareros que llenaban los pasillos silenciosos con sus risas y conversaciones animadas. Mateo, al principio incómodo con la invasión de su espacio privado, pronto descubrió una alegría inesperada en ese caos. Se convirtió en una figura paterna para muchos de ellos, ofreciendo consejos financieros, ayudándolos a planificar su futuro, enseñándoles sobre inversiones. El hombre que había creído que nunca tendría una familia se encontró de repente en el centro de una grande, ruidosa y maravillosamente imperfecta. El silencio de su dolor había sido reemplazado por la sinfonía de la vida. Un día, mientras revisaban viejas cajas que habían recuperado de un almacén familiar olvidado, encontraron un álbum de fotos que había sobrevivido milagrosamente al fuego, sus bordes chamuscados, pero su contenido intacto. Se sentaron juntos en el suelo del estudio, pasando las páginas con una reverencia silenciosa. Fotos de sus padres jóvenes y enamorados. Vieron fotos de Mateo como un niño pequeño, con una sonrisa traviesa que él mismo apenas recordaba. Y entonces encontraron una serie de fotos de una bebé de ojos grandes y curiosos, a veces en brazos de su madre, a veces jugando con su hermano mayor. Eran las únicas imágenes que existían de Ana, la niña que se había convertido en Sofía. Sofía miró las fotos, sus ojos llenándose de lágrimas. Por primera vez, no veía a una extraña. Se veía a sí misma. El rostro de su madre, no en un relicario descolorido, sino vivo y lleno de amor. Vio la conexión con el hermano que la vida le había devuelto. «Tenía tus mismos ojos», le susurró a Mateo, trazando con el dedo la imagen de su padre, sosteniéndola en brazos. Mateo asintió, su propia garganta apretada por la emoción. «Y tú tienes la sonrisa de mamá», respondió. En ese momento, hojeando las páginas de un pasado casi perdido, no eran dos adultos reconstruyendo una relación. Eran simplemente un hermano y una hermana, encontrando consuelo en los recuerdos compartidos que finalmente podían reclamar como propios. La historia de su reencuentro, aunque intentaron mantenerla privada, se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. La gente susurraba sobre el magnate solitario y su hermana perdida, la chef milagrosa. Se convirtió en una fábula moderna sobre la esperanza, la resiliencia y los lazos inquebrantables de la familia. La nana se volvió aún más popular, un lugar donde la gente no solo iba por la comida, sino por la atmósfera de calidez y la posibilidad de que los milagros, de hecho, existieran. Mateo y Sofía nunca buscaron la atención, pero su historia se convirtió en un faro de luz para muchos, una prueba de que incluso después de la devastación más completa, la vida podía encontrar una manera de florecer de nuevo, a menudo de las formas más inesperadas y hermosas. La transformación de la mansión no fue solo física, sino espiritual. Un día, Sofía tuvo una idea. Con la ayuda de Mateo, convirtieron el ala de invitados, que rara vez se usaba, en un hogar de transición para jóvenes que salían del sistema de orfanatos. Era un lugar donde podían vivir durante su primer año de independencia, aprendiendo habilidades para la vida, recibiendo apoyo emocional y, sobre todo, sintiendo que pertenecían a algún lugar. La casa, que había sido un símbolo del aislamiento de un hombre, se convirtió en un refugio para aquellos que más necesitaban una comunidad. Mateo descubrió que la verdadera riqueza no era tener una casa grande, sino tener una casa llena de vida y propósito. En el primer aniversario de su reencuentro, hicieron algo que nunca habían hecho. No fueron al cementerio.
En cambio, organizaron una gran fiesta en la mansión, pero no para la alta sociedad. Invitaron a todos los niños y cuidadores del orfanato donde Sofía había crecido. La casa se llenó de globos, juegos y el sonido de docenas de niños riendo. Mateo, el magnate de las finanzas que una vez había rehuido el contacto humano, estaba en el suelo, jugando a ser un monstruo de las cosquillas, cubierto de pastel de chocolate. Sofía, desde la cocina, lo observaba con lágrimas de alegría en los ojos. Vio al niño que había dentro del hombre, el hermano que había perdido y que finalmente había vuelto a casa. La vida de Sofía también encontró una nueva plenitud. Durante años, el vacío de su pasado la había hecho sentir incompleta. Ahora, conociendo su historia, sus raíces, sintió una paz que nunca había experimentado. Pero el reencuentro con Mateo también le trajo un regalo inesperado. A través de la fundación conoció a un pediatra, un hombre amable y dedicado llamado Daniel, que trabajaba como voluntario en uno de los programas. Su conexión fue instantánea, una afinidad de almas que habían dedicado sus vidas a cuidar de los demás. Comenzaron a salir, y Mateo, protector como un hermano mayor, lo sometió a un riguroso escrutinio antes de darle su bendición con una sonrisa genuina. La boda de Sofía y Daniel fue todo lo que la de Mateo y Victoria no había sido. Fue una ceremonia pequeña, íntima, celebrada en el jardín de la mansión, rodeados de los niños del orfanato y su nueva y extensa familia de la nana. Mateo, con lágrimas de orgullo en los ojos, fue quien la entregó en el altar. Mientras la veía, radiante y feliz, pensó en sus padres. Supo, con una certeza que le llenó el alma, que ellos estarían allí, sonriendo, viendo a sus dos hijos finalmente juntos, finalmente en paz, sus vidas reconstruidas sobre los cimientos del amor que ellos les habían dado. La tragedia no había sido el final de su historia. Solo había sido un desvío doloroso en el camino de regreso a casa. La relación de hermanos entre Mateo y Sofía se convirtió en el ancla de sus vidas. Se convirtieron en confidentes, en socios, en los mejores amigos. Él la ayudaba con los aspectos comerciales de su creciente cadena de restaurantes. Ella lo ayudaba a navegar por el complicado mundo de las emociones humanas. Se enseñaron mutuamente lo que la vida les había robado. Él le enseñó sobre seguridad y estabilidad. Ella le enseñó sobre la vulnerabilidad y la alegría de las cosas simples. Juntos, eran más fuertes de lo que jamás habían sido por separado. Eran la prueba viviente de que los lazos de sangre, incluso cuando se cortan, nunca se rompen del todo, y que siempre hay una oportunidad para reencontrarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Un día Mateo recibió un paquete por correo. No tenía remitente. Dentro había un solo objeto, un cheque por una suma considerable, firmado por Victoria. Junto al cheque había una nota escueta. Leí sobre tu fundación. Es lo mínimo que puedo hacer. No era una disculpa, pero era un reconocimiento. Mateo rompió el cheque. No necesitaba su dinero, pero guardó la nota como un recordatorio de que incluso las personas más frías a veces pueden sentir el calor de la redención, aunque sea distancia. Su batalla con ella había terminado hacía mucho tiempo, y en su nueva vida ya no había lugar para el rencor. La mansión Garza ya no era conocida en la ciudad por su arquitectura fría o por la riqueza de su dueño, sino por ser el hogar de la nana. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde las segundas oportunidades eran el plato principal. Los domingos por la tarde, el jardín se llenaba de música, no de cuartetos de cuerda, sino de las risas de los niños del hogar de Mindundus. Transición, que jugaban al fútbol con Mateo. Él siempre perdía estrepitosamente y nunca había sido más feliz.
Descubrió que la verdadera victoria no era cerrar un trato, sino ver a un niño al que el mundo había descartado, marcar un gol y celebrar como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Sofía y Daniel decidieron adoptar a 2 niños del orfanato donde ella había crecido, un hermano y una hermana que, como ellos, solo se tenían el uno al otro. La casa se llenó aún más de vida, de caos, de amor. Mateo se convirtió en el tío consentidor, el que siempre llegaba con los regalos más extravagantes y enseñaba las travesuras más ingeniosas. Vio en los ojos de sus sobrinos el mismo miedo y la misma resiliencia que había visto en los de Sofía, y se juró a sí mismo que nunca más permitiría que ningún niño bajo su protección se sintiera invisible o solo. La promesa que sus padres no pudieron cumplir para él y su hermana, él la cumpliría para la siguiente generación. La historia de Mateo y Nina. Sofía se convirtió en un testimonio del poder del recuerdo y la resiliencia. Demostraron que el pasado, por doloroso que sea, no tiene por qué ser una prisión. Puede convertirse en un mapa, una guía que nos enseña las lecciones más importantes. La nana que su madre les cantaba no era solo una canción, era un hilo de oro que los había guiado a través de 30 años de oscuridad para reunirlos de nuevo en la luz. Y en esa luz descubrieron que el hogar no es un lugar construido con ladrillos y mármol, sino un espacio en el corazón donde, sin importar cuánto tiempo pase, siempre somos reconocidos, siempre somos amados, y siempre estamos, finalmente, a salvo. Un día, mientras hojeaban juntos el viejo álbum de fotos chamuscado, encontraron una imagen que los detuvo a ambos. Era una foto de sus padres en su boda, jóvenes, radiantes y llenos de sueños. Detrás de la foto, con la caligrafía elegante de su madre, había una pequeña nota que nunca habían visto. Decía: que nuestra mayor fortuna no sean las cosas que acumulamos, sino el amor que compartimos, y que si alguna vez nos perdemos, que siempre encontremos el camino de regreso el uno al otro. Se miraron, hermano y hermana, y supieron que, de una manera dolorosa y milagrosa, habían cumplido el deseo más profundo de sus padres. Se habían perdido, pero finalmente, después de 30 largos años, habían encontrado el camino de regreso a casa, el uno en el otro. La vida se asentó en una rutina de felicidad tranquila. Mateo encontró, de nuevo, no con una socialité, sino con una pediatra que conoció a través de la fundación, una mujer cuya pasión por ayudar a los demás reflejaba la suya. Sofía vio cómo su familia crecía, sus hijos adoptivos floreciendo en un ambiente de seguridad y amor incondicional. La mansión, una vez un símbolo de soledad, se convirtió en el epicentro de una familia grande y poco convencional, unida no solo por la sangre, sino por la elección consciente de cuidarse mutuamente. Los fantasmas del no habían desaparecido por completo, pero ya no eran presencias aterradoras. Se habían convertido en ancestros guardianes, su memoria honrada en cada acto de bondad. Años después, en una tarde lluviosa, Mateo encontró a su sobrina, la pequeña Ana, acurrucada en un sillón, asustada por los truenos. Él se sentó a su lado, la rodeó con un brazo y con una voz suave y segura comenzó a tararear la vieja nana. La niña se calmó al instante, apoyando su cabeza en su hombro. Sofía observaba desde la puerta, su corazón lleno de una gratitud tan inmensa que casi dolía. Vio a su hermano, el hombre que una vez fue un prisionero de su propio dolor, ahora usando la canción que los había reunido para consolar a la siguiente generación. El círculo se había completado. La melodía de su madre ya no era un lamento por lo perdido. Se había convertido en un himno de amor, resiliencia y la promesa eterna de que, sin importar la oscuridad de la tormenta, la familia siempre sería un refugio. La historia
De Mateo y Sofía nos enseña una poderosa lección. Nos recuerda que los lazos familiares, incluso cuando son cortados por la tragedia, poseen una fuerza invisible que puede trascender el tiempo y la distancia. Demuestra que el pasado, por doloroso que sea, no tiene por qué ser una prisión. Puede convertirse en un mapa que, si tenemos el coraje de seguirlo, puede guiarnos de vuelta a quienes estamos destinados a ser. Su reencuentro no fue solo un milagro, fue un testimonio de que la memoria más importante no reside en la mente, sino en el alma, transmitida a través de canciones, sabores y un amor tan profundo que ni siquiera el fuego puede destruir por completo. El verdadero legado de la familia Garza no fue el imperio financiero que Mateo construyó, sino la comunidad que él y Sofía crearon. La fundación se expandió, abriendo hogares y restaurantes de formación en todo el país, cada uno un faro de esperanza para jóvenes que, como Sofía, solo necesitaban una oportunidad para brillar. Mateo y Sofía, el hermano y la hermana reunidos por el destino, dedicaron el resto de sus vidas a asegurarse de que ninguna otra historia de pérdida quedara sin resolver, que ningún otro niño se sintiera invisible. Transformaron su tragedia personal en un propósito universal, convirtiendo las cenizas de su pasado en los cimientos de un futuro mejor para innumerables personas. Y así, la casa que una vez fue el epítome de la soledad se convirtió en el símbolo de la conexión. Los dos huérfanos que habían vagado por el mundo durante 30 años, cada uno creyendo estar solo, habían demostrado que la familia no es algo que se pierde, sino algo que se redescubre. La nana de su madre se convirtió en la banda sonora de su nueva vida. Una melodía que les recordaba constantemente que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir y que el hogar no es un lugar, sino la sensación inconfundible de estar, finalmente, junto a aquellos que hablan el mismo lenguaje secreto del corazón. La historia de su increíble reencuentro se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. La gente veía en ellos la prueba de que nunca es demasiado tarde para sanar, para perdonar y para reconstruir. Mateo a menudo recibía cartas de personas que, inspiradas por su historia, se habían atrevido a buscar a familiares perdidos, a reparar relaciones rotas. Descubrió que al compartir su vulnerabilidad había desatado una ola de reconciliación que iba mucho más allá de las paredes de su impropia casa. El hombre que una vez se había escondido del mundo se había convertido, sin quererlo, en un catalizador para la conexión humana a gran escala. Sofía, por su parte, encontró su propia forma de honrar el pasado. Publicó un libro de cocina titulado Las recetas de la nana, una colección de los platos de su madre, entrelazados con la historia de su vida, su pérdida y su reencuentro. El libro se convirtió en un éxito de ventas, no solo por las recetas, sino por la honestidad emocional con la que contaba su viaje. Se convirtió en un testimonio de que la comida es más que sustento, es memoria, es identidad. Es una forma de mantener vivos a aquellos que hemos perdido, compartiendo su amor a través de los sabores que nos dieron. La mansión Garza, una vez fría y minimalista, ahora era un caos cálido y vibrante. Las paredes estaban cubiertas de fotos. La boda de Sofía, los cumpleaños de sus hijos, las celebraciones anuales en honor a sus padres. Cada imagen era un testimonio de una vida vivida plenamente, una vida arrebatada al borde de la desesperación. Mateo y Sofía a menudo se sentaban juntos por la noche, después de que los niños se habían dormido, simplemente disfrutando del silencio, un silencio que ya no era de vacío, sino de paz y gratitud. Habían aprendido que la felicidad no era la ausencia de dolor, sino la presencia del amor. En el jardín, plantaron un roble en memoria de sus padres,
y a su alrededor Sofía cultivó las mismas flores silvestres que su madre. Había amado. Se convirtió en un lugar sagrado, un lugar donde iban a recordar, a celebrar y a sentirse cerca de las raíces que habían redescubierto. A menudo, Mateo llevaba a sus sobrinos allí y les contaba historias de sus abuelos, asegurándose de que la siguiente generación conociera la fuerza y el amor de los que vinieron antes, transformando la tragedia en una leyenda familiar de resiliencia y esperanza. El relicario de su madre, que Sofía había llevado como un talismán durante 30 años, ahora descansaba en una caja de terciopelo en la repisa de la chimenea, junto a una foto de sus padres. Ya no lo necesitaba como un ancla, porque ahora tenía a su hermano. El objeto que había simbolizado su soledad se había convertido en el símbolo de su reencuentro. Era la prueba tangible de que, a pesar de todo, el amor de su madre los había mantenido conectados a través de las décadas. Un hilo invisible que finalmente los había guiado de vuelta el uno al otro, cerrando un círculo que había comenzado mucho antes de que nacieran. La historia de Mateo y Sofía nos enseña que aunque no podemos elegir las tragedias que nos golpean, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Podemos permitir que el dolor nos defina y nos aísle, o podemos usarlo como un catalizador para buscar la conexión, para sanar y para construir algo nuevo y más fuerte sobre las ruinas. Nos recuerda que la familia no es solo una cuestión de presencia física, sino de memoria, de lealtad y de un amor que puede actuar como una guía incluso desde más allá de la tumba. Su viaje es un testimonio del poder indomable del espíritu humano para encontrar la luz en la oscuridad. Finalmente, el verdadero triunfo de Mateo y Sofía no fue el redescubrimiento de su pasado, sino la creación de su futuro. No se quedaron atrapados en el luto por lo que habían perdido, sino que utilizaron su reencuentro como un trampolín para construir vidas llenas de propósito, alegría y servicio a los demás. Demostraron que la mejor manera de honrar a los que se han ido no es vivir en el pasado, sino tomar el amor que nos dieron y multiplicarlo en el mundo, creando nuevas historias de esperanza para las generaciones venideras. Su historia no termina con un reencuentro, comienza con él. ¿Crees en el poder de los lazos familiares para superar cualquier obstáculo? Si esta historia de reencuentro y resiliencia te ha conmovido, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde el poder del corazón siempre encuentra su camino a casa. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la increíble conexión entre Mateo y Sofía? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que nos inspiran a todos.